Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy nos encontramos en el antiguo Vistalegre Tenis Club, porque vamos a hablar sobre las sociedades de recreo en nuestra ciudad. Una mirada al universo formado por las sociedades de recreo de Santiago de Cuba durante la primera mitad del siglo XX permite una interesante aproximación a las divisiones que las clases sociales, el color de la piel y la cultura determinaban en la sociedad santiaguera de aquella época. En el archivo histórico, los investigadores encuentran centenares de documentos en los cuales hay información valiosa sobre la fundación, los reglamentos y en general la vida interna de dichas sociedades. Entre las principales sociedades de recreo solo para blancos estaban el Club San Carlos, el Country Club, el Club Rotario y el Club Vista Alegre. Las sociedades para negros eran el Club Aponte y el Casino Cubano, mientras la Luz de Oriente, con su playa La Estrella, junto al Castillo del Morro, era exclusiva de los mulatos. Los españoles disfrutaban de la colonia española y Grup Catalunya, y los chinos, la Sociedad China de Instrucción y Recreo Chi Tak Kong. Los santiagueros de aquella época tenían en alta estima estos espacios privados para su recreación. Algunos de los mismos fueron notables centros de cultura. El Archivo Histórico de Santiago de Cuba conserva una cantidad fabulosa de documentos sobre las sociedades de recreo, un verdadero tesoro que espera por el trabajo de los investigadores. El Archivo Histórico Provincial cuenta con una amplia documentación dedicada a sociedades de diversos tipos que se crearon en la isla, específicamente en Santiago de Cuba. Entre ellas tenemos sociedades de instrucción y recreo, sociedades benéficas, sociedades culturales, profesionales y de diversos tipos que se fueron creando específicamente desde 1867 y hasta 1958. Como parte de ella, las sociedades de instrucción y recreo tuvieron un papel trascendental en la ciudad de Santiago de Cuba. En el archivo contamos con alrededor de 90 legajos dedicados a este tipo de sociedades que resguardan aproximadamente 500 sociedades de instrucción y recreo que estuvieron funcionando en esta primera mitad del siglo. Estamos hablando de sociedades como Club San Carlos, Club Aponte, Sociedad Filarmónica Cubana, el Casino Cubano, entre otras. ¿Qué tipo de información resguardaban estas sociedades? Bueno, en el archivo contamos con reglamentos, actas de constitución de las mismas, estado de socios, estados de cuentas y, en alguna medida, actas de disolución de las sociedades de instrucción y recreo. Debemos mencionar además que este tipo de sociedades tenían entre sus fines proporcionar fundamentalmente entretenimientos lícitos, desarrollar diferentes actividades recreativas, para entre sus miembros divulgar todo lo que tenía que ver con la cultura santiaguera. Algunas de ellas eran sociedades exclusivamente para blancos, como era el Club San Carlos, pero había otro tipo de sociedades específicamente para las clases de color, como fue el Club Aponte y la Sociedad Luz de Oriente. Algunas de ellas contaban con sus propios órganos difusores, como fue el caso de Luz de Oriente, que contaba con una revista donde aparecían reflejadas todas y cada una de las actividades culturales, recreativas y patrióticas que se desarrollaban en las mismas. Debemos decir que estas sociedades tenían además un estrecho vínculo con otras sociedades del resto del país, entre ellas sociedades fundamentalmente que estuvieron sesionando en la parte oriental del país, con Bayamo, Guantánamo, Baracoa, Las Tunas, donde asistían con frecuencia determinados invitados de las mismas para celebrar todo tipo de reuniones que se celebraban en los propios salones de las sociedades. Un elemento muy importante en cada una de estas sociedades fueron las actividades patrióticas desarrolladas.
En el caso de las sociedades que estuvieron funcionando en la isla en esta primera mitad del siglo, desarrollaron además actividades referidas a la celebración de efemérides, como el 28 de enero, efemérides como el 27 de febrero y otras más que tenían entre sus fines fundamentalmente dar a conocer toda la actividad patriótica, todo el quehacer político que se iba desarrollando en la isla. En Santiago de Cuba hubo muchas manifestaciones en cada uno de los salones de ella y aparecen reflejadas en la prensa de la época, así como en algunas revistas como el caso de Orientación Social, como el caso de Acción Ciudadana, que son una muestra de todas las referencias y todas las actividades culturales, patrióticas y políticas que además de las actividades recreativas y deportivas que se iban desarrollando en ellas. Los periódicos santiagueros del siglo pasado contienen un testimonio elocuente de las actividades que desarrollaban algunas de las sociedades de recreo de la ciudad. El periódico Oriente, en su sección Desfile Social, describía con lujo de detalles la fiesta de Nochebuena en el Country Club en el año 1942. Tan simpática sociedad enclavada en las alturas del Caney ofrecerá en la noche del 24 su acostumbrada cena de Nochebuena, que disfrutarán sus distinguidos socios de la colonia norteamericana y nuestro mundo social. Un delicioso menú será servido a medianoche por la cocina del country y estará amenizado por la orquesta Chepín Chauvet. Las crónicas sociales de los periódicos constituyen una fuente importante para el estudio de la burguesía santiaguera y sus instituciones de recreo. Sin embargo, dicha fuente tiende a empobrecerse o se torna nula cuando se trata de la recreación de los negros en el Club Aponte o los mulatos en la Luz de Oriente. Más invisibles aún para la prensa local serían las festividades populares. Aunque hoy nos resulte difícil de creer, hasta el carnaval en ocasiones fue ignorado por la prensa. La historia de la cultura santiaguera tiene un capítulo importante en las sociedades de recreo, capítulo que está pendiente de un estudio en profundidad. Hubo algunas sociedades que se crearon en Santiago de Cuba entre 1902 y 1958 que, sin dejar de ser propiamente una sociedad cultural y de instrucción y recreo, elevaban fundamentalmente entre sus miembros la necesidad de desarrollar determinados juegos. Eran sociedades de instrucción y recreo que proporcionaban fundamentalmente la actividad deportiva entre sus miembros. Entre ellas se cuenta, por ejemplo, con la sociedad La Champion Dominista, el Cinco Blanco, las Tres Estrellas, entre otras, que fundamentalmente desarrollaban entre sus miembros actividades deportivas con juegos de mesa, como fue el caso de el billar, el dominó y el ajedrez. Muchas de estas sociedades es cierto que tuvieron una vida muy efímera, pero no dejan de ser una muestra de todo el quehacer asociativo que se creó en la provincia en la primera mitad del siglo XX. Un ejemplo de estas sociedades y que desarrolló un papel trascendental a partir de la década del 30 del siglo XX fue la creación de la Federación Provincial de Sociedades Cubanas de Oriente, específicamente en el año 1937. En el caso de las santiagueras, entre las sociedades fundadoras podemos mencionar al Casino Cubano, a la Sociedad Luz de Oriente, al Club Aponte, entre otras que posteriormente se le fueron sumando. ¿Qué objetivo tenía esta Federación Provincial de Sociedades de Oriente? Bueno, pues elevar el nivel cultural en los miembros de las sociedades a las cuales pertenecían. Esta sociedad estuvo funcionando específicamente hasta el año 1965, en que quedó disuelta. Para hablar de esta primera mitad, del quehacer asociativo de esta primera mitad del siglo XX cubano, debemos decir que Santiago de Cuba, al igual que el resto de la isla, desempeñó un papel trascendental a la hora de asociarse, teniendo como máxima la necesidad de superar desde el punto de vista cultural, recreativo, fundamentalmente a los miembros que participaban en ella. A lo largo
de la isla, este quehacer asociativo dejó de funcionar en los años 50 del siglo XX debido a toda la necesidad de integración social que existió en el país y por supuesto Santiago de Cuba inmerso dentro de todo este proceso asociativo. Como ustedes han podido apreciar en los comentarios de nuestra invitada del programa de hoy, el mundo de las sociedades de recreo es fundamental para conocer la sociedad santiaguera contemporánea.